Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Elizabeth Vargas y junto a la compañera Manuela Ríos hoy les vamos a hablar un poco acerca de la peste negra. Principalmente les vamos a hablar sobre qué es. La peste negra, también conocida como la muerte negra o la gran mortalidad, fue la pandemia más fatal registrada en la historia de la humanidad, lo que resultó en la muerte de hasta 200 millones de personas desde Eurasia hasta el norte de África y alcanzó su punto máximo en Europa desde 1347 hasta 1353. La enfermedad que conocemos con el nombre de peste negra o muerte negra es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Yersinia pestis. Esta es una infección propia de animales, tales como lo son ratas, ardillas de campo, perros de la pradera, ratones de campo, gatos, conejos, entre otros. Estos animales transmiten la infección mediante las picaduras de sus pulgas, que contienen los bacilos en su intestino, y así lo transmiten a cada animal que pican. Sus tipos y síntomas. Esta enfermedad se clasificó en tres tipos de peste diferentes. La primera es la peste bubónica. Esta infección se desarrolló en los ganglios linfáticos y sus síntomas se presentaron por lo general de 2 a 5 días hábiles después de la exposición a la bacteria. Entre sus síntomas estaban fiebre y escalofríos, sensación de indisposición, dolor de cabeza y muscular, convulsiones e inflamación constante y dolorosa de los ganglios linfáticos, llamada bubón, que principalmente se presenta en la ingle, pero también se puede presentar en las axilas o en el cuello, más a menudo en el lugar de la infección, ya sea por mordedura o por un arañazo. La segunda es la peste neumónica. Aquí se desarrolla una infección en los pulmones y sus síntomas por lo general aparecen de 1 a 4 días después de la exposición a la bacteria. Entre sus síntomas están la tos fuerte, la dificultad respiratoria y dolor en el pecho, fiebre y escalofríos y dolor de cabeza. Y por último está la peste septicémica, la cual se desarrolla mediante una infección en la sangre. Esta puede provocar la muerte incluso antes de que se presenten síntomas graves como lo serían el dolor abdominal, sangrado debido a problemas con la coagulación de la sangre, diarrea, fiebre, náuseas y vómitos. Su origen. Se originó hacia 1348 en Asia Occidental, pero rápidamente se expandió por toda Europa favorecida por las rutas comerciales y la mala salubridad de las calles, por lo que las grandes ciudades de este sector fueron los primeros focos. Bueno, se propagó a Asia Menor a través de los comerciantes musulmanes y desde Venecia se extendió por Italia y luego a otros países europeos. El cambio climático. La peste negra se desarrolla en una época conocida como pequeña edad de hielo, que debió comenzar hacia el año 1300 produciendo una disminución en las cosechas con el consiguiente incremento de hambrunas o malnutrición. Esto fue causado por pequeños cambios climáticos en Asia, ciclos de primaveras húmedas y veranos cálidos seguidos de repentinos periodos secos y fríos en Asia Central, que acabaron con la mayoría de los germos portadores de las pulgas y que forzaron a las pulgas a buscar otros animales alternativos como lo fueron humanos, camellos o ratas. El desarrollo de la enfermedad. La peste era pues una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían los síntomas, ya que una persona podía estar sana en la mañana, tener fiebre alta en la tarde y morir por la noche. Las autoridades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba alrededor de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir a esta no volvían a padecer de la enfermedad. Eso provocó la conocida cuarentena que padecían algunos viajeros y navegantes al llegar a algunas ciudades italianas. La extensión de la enfermedad. La peste se extendió desde Italia por toda Europa, afectando territorios de las actuales Francia, España, Inglaterra, Bretaña, Alemania, Hungría, la península escandinava y Rusia. Bueno, en el año 1346 Capa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados. También se dice que los rudos guerreros de las estepas asiáticas cargaron sus catapultas con los cadáveres de sus muertos infectados y los lanzaron a la ciudad, algo así como el primer ataque bacteriólogo de la historia.
Bueno, a continuación hablaremos sobre la medicina medieval. La medicina era impartida en las universidades, pero era más empírica que científica y seguía influida en buena medida por los conocimientos aportados por Galeno de Pergamo y otros autores griegos y latinos. La práctica médica se realizaba de una forma reflexiva, partiendo de los textos clásicos y no científica, basada en la experimentación metodológica. La medicina medieval, como vemos, era muy precaria, no sabía qué provocaba la enfermedad y mucho menos cómo curarla o prevenirla. Se usaban drenajes de hierbas y piedras preciosas, a veces metales pesados, sangrías para bajar la fiebre, pomadas para neutralizar el veneno de los bubones. Eran prácticas más perjudiciales que sanatorias. Algunos médicos aceptaron con algunas medidas como el uso de mascarillas a los medios o los medios para purificar el aire. Por ejemplo, se cuenta que el Papa Clemente VI se salvó porque se mantuvo aislado y rodeado de fogatas con hierbas aromáticas. Los médicos. Muchos de estos médicos tomaban precauciones para atender a sus pacientes. Se vestían con una larga túnica de cuero, guantes y sombrero de ala ancha. En su mano llevaban un bastón que usaban para remover pacientes, evitando en lo posible el contacto físico, pero lo más sorprendente es el segundo uso que tiene este bastón, pues muchos pacientes entendían que estaban sufriendo un castigo de Dios por sus pecados y entonces le pedían al médico que les pegara con ese bastón como parte de su arrepentimiento. Pero lo más característico del uniforme del médico de la peste era la máscara con su largo pico aviar. También tenían cristales para proteger los ojos y el galeno respiraba a través de ese pico para filtrar la miasma o malos olores. Bueno, la forma en la que afectó a la sociedad en general produjo una merma en la población de un cuarto de la misma, llegando en ocasiones a nivel local a exterminar a la mitad de la población. Los efectos directos sobre la economía y la sociedad de forma somera fueron una reducción de la producción y una reducción del consumo. La población se redujo por la muerte de más o menos 200 millones de personas. Eso es un factor. Otro factor es la recuperación. Duró 80 años después de terminar la peste. También contaminación del aire causada por la emanación de materia orgánica en descomposición. También la desorganización social provocó una contracción del aire del área culturada en Europa, lo que hizo descender a la producción agraria. También afectación del sistema feudal socioeconómico por despoblación, migración, pérdida de la fe y las creencias milagrosas. Bueno, ¿cómo se trató la peste negra? Para tratar la peste, los doctores hacían intervenciones quirúrgicas para quitar los bubones endurecedores del ingle, axilas y cuellos. En caso de que los bubones no aparecieran, le daban al enfermo purgas, pomadas caseras u orines. También quemaban hierbas aromáticas para purificar el ambiente o usaban azufre para combatir la contaminación del aire. La única medida que logró ser útil en este momento fue la quema de ropa, pieles y alfombras de las personas enfermas, como porque acababan con las pulgas. O sea, de esta forma acababan con las pulgas, solamente quemando todo lo que haya tenido contacto con el paciente contagiado. Bueno, espero les haya quedado claro el conocimiento sobre la peste negra. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.